Bienvenidos un día más a mi canal, su rincón favorito para descubrir las mejores series turcas. Estoy emocionadísima de tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en un mundo de pasión, romance, intriga y por supuesto, mucho drama. Hoy vamos a hablar de algunas de mis series turcas favoritas, esas que me tienen completamente enganchada y que sinceramente me da igual lo que digan las críticas. Porque el corazón manda, y estas series me han robado el corazón. Sí, lo sé, algunas podrían ser consideradas culpables de placer, o tal vez no sean perfectas en términos de guión o producción, pero ¿qué importa? Lo que realmente importa es la conexión que siento con los personajes, la historia que me atrapa y las emociones que me hacen sentir. Y por supuesto, la química innegable entre ciertos actores. Como la de Kerem y Hande. Ya hablaremos de eso más adelante. No puedo evitarlo, tengo debilidad por esas parejas que trascienden la pantalla y nos hacen soñar con un amor de telenovela. Antes de que me emocione demasiado y empiece a revelar spoilers, quiero recordarles lo importante que es su apoyo para este canal. Si les gustan las series turcas tanto como a mí, si disfrutan de mis recomendaciones y mis opiniones, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ningún vídeo nuevo y me ayudarán a seguir creando contenido para ustedes. Vamos a construir juntos una comunidad enorme de amantes de las series turcas. Imaginen un espacio donde podamos debatir sobre finales alternativos, analizar la psicología de los personajes e incluso teorizar sobre futuras producciones. Un paraíso para los seriéfilos turcos. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este universo de pasión turca. Prepárense para descubrir mis series favoritas, esas que me hacen olvidar del mundo real y me transportan a Estambul, Ankara o donde sea que se desarrolle la magia. Hoy les ofrezco un billete directo a la tierra de las novelas turcas, un viaje lleno de emociones y sorpresas. Empezamos con una serie que seguramente muchos de ustedes ya conocen y aman, Senkalkabm. ¡Ay, Senkalkabm! ¿Dónde está la petición para que Kerem y Hande vuelvan a trabajar juntos? Esta comedia romántica protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin es simplemente adictiva. El género, como ya dije, es comedia romántica y es un ejemplo perfecto de enemies to lovers. Y no una simple historia de enemies to lovers, sino una que te hace creer en el destino y en las segundas oportunidades. La historia gira en torno a Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar arquitectura en Italia, pero pierde su beca debido a ser Cambolat, un exitoso y frío arquitecto. Por azares del destino, Eda y Serkan se ven obligados a fingir ser pareja durante 2 meses. Lo que empieza como un simple acuerdo de negocios, obviamente, termina convirtiéndose en algo mucho más profundo. Y con mucho más profundo me refiero a un torbellino de emociones, celos, malentendidos y por supuesto, mucho amor. ¿Por qué es relevante para el tema de este vídeo? Porque Senkalkabm es la personificación de la química en pantalla. Hande y Kerem tenían una conexión tan natural y palpable que era imposible no engancharse con su historia. La serie, a pesar de algunas inconsistencias en el guión y algunos giros argumentales un poco absurdos, fue un éxito rotundo a nivel mundial gracias a la magia que irradiaban sus protagonistas. Además, la banda sonora es increíble. Te atrapa desde el primer episodio. Y ni hablar del vestuario, quiero todo el armario de Eda. Un dato interesante, la relación entre Hande y Kerem traspasó la pantalla y se convirtió en una relación real. Si bien ya no están juntos, su amor en la vida real hizo que su actuación en la serie fuera aún más convincente. Y seamos sinceros, ¿quién no suspiró al verlos juntos? Yo por supuesto soy Team Kerem y Hande siempre. Espero con ansias el día en que los productores se den cuenta del potencial de esta pareja y los vuelvan a unir en un nuevo proyecto. El mundo lo necesita. Ahora, cambiamos un poco de género y nos adentramos en el mundo del drama con Karasevda. Esta serie, protagonizada por Burak Özçivit, Neslihan Atagül y Kaan Urgankolu, es una joya turca que te robará el corazón y te hará llorar a moco tendido. Prepárense para las emociones fuertes. Karasevda no es una serie para ver cuando estás de bajón, te lo advierto. Karasevda es un drama romántico que cuenta la historia de Kemal Soydere, un joven de clase media que se enamora perdidamente de Nihan Sezin, una chica rica que vive en un mundo completamente diferente al suyo. Su amor se ve truncado por las diferencias sociales y por la maldad de Emir Kozcuoğlu, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan. Emir es el villano que amas odiar, un personaje complejo y retorcido que te mantiene en vilo hasta el final.
¿Por qué es relevante para el tema de este vídeo? Porque Karasevda es un ejemplo perfecto de cómo una historia de amor prohibido puede superar todas las barreras. La serie explora temas como el amor, la ambición, la venganza y la lucha de clases de una manera muy conmovedora. Además, las actuaciones son impecables y la química entre Burak y Neslihan es innegable. Y no solo la química romántica, sino también la química entre los personajes que tienen relaciones complejas como Kemal y Emir. Un dato interesante, Karasevda fue la primera serie turca en ganar el premio Emmy Internacional a la mejor telenovela en 2017. Esto demuestra la calidad y el impacto que tuvo la serie a nivel mundial. Si aún no la han visto, corran a buscarla. No se arrepentirán. Les aseguro que después de ver Karasevda, su percepción de las novelas turcas cambiará por completo. Cambiando un poco el tono, ahora quiero hablarles de Kukur. Esta serie, protagonizada por Aras Bulut y Nemli, es un drama de acción que te mantendrá al borde de tu asiento en cada episodio. Si te gustan las series con mucha adrenalina, Kukur es para ti. Olvídense de los clichés de las novelas rosas, Kukur te sumerge en un mundo oscuro y peligroso. Kukur cuenta la historia de la familia Koval, una familia que controla el barrio de Kukur, un lugar peligroso y lleno de crímenes en Estambul. Yamak Koval, el hijo menor de la familia, regresa a Kukur después de años de ausencia y se ve obligado a asumir el liderazgo del barrio para protegerlo de una nueva amenaza. ¿Por qué es relevante para el tema de este vídeo? Porque Kukur es una serie que te atrapa con su trama intensa, sus personajes complejos y sus escenas de acción espectaculares. La serie explora temas como la familia, la lealtad, el honor y la lucha por el poder en un ambiente muy crudo y realista. Además, la banda sonora es increíble y te mete de lleno en la atmósfera de Kukur. La música es un personaje más de la serie. Un dato interesante, Kukur es una de las series turcas más populares de los últimos años y ha generado una gran comunidad de fans en todo el mundo. La serie ha sido elogiada por su guión inteligente, sus actuaciones sólidas y su producción de alta calidad. Si te gustan las series de acción con un toque de drama familiar, no te pierdas Kukur. Prepárense para un maratón de emociones fuertes y giros inesperados. Ahora volvemos al terreno del romance con Aşk Memnu. Esta serie, protagonizada por Beren Saat, Van Tatlıtuğ y Nebahat Zere, es un clásico turco que ha sido adaptado en varios países. Prepárense para un drama lleno de pasión, traición y secretos oscuros. Aşk Memnu es la definición de culebrón turco, pero con una calidad que la eleva por encima del resto. Aşk Memnu cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico y mucho mayor que ella. Biter se siente atraída por Belul Aznedar, el sobrino de Adnan, y comienzan una aventura amorosa que tendrá consecuencias devastadoras para todos los involucrados. ¿Por qué es relevante para el tema de este vídeo? Porque Aşk Memnu es un ejemplo perfecto de cómo una historia de amor prohibido puede destruir vidas. La serie explora temas como el deseo, la infidelidad, la culpa y las consecuencias de nuestros actos de una manera muy intensa y dramática. Además, las actuaciones son excelentes y la química entre Beren y Kvan es electrizante. Un dato interesante, Aşk Memnu fue un éxito rotundo en Turquía y en varios países de Latinoamérica. La serie fue elogiada por su guión inteligente, sus actuaciones sólidas y su producción de alta calidad. Si te gustan los dramas románticos con un toque de tragedia, no te pierdas Aşk Memnu. Les aseguro que después de verla, no volverán a ver el amor de la misma manera. Finalmente quiero hablarles de una serie más reciente que me ha encantado, Yargı. Esta serie, protagonizada por Kaan Urgankolu y Pınar Deniz, es un drama judicial que te mantendrá intrigado desde el primer episodio. Si te gustan las series de misterio con un toque de romance, Yargı es para ti. Yargı combina lo mejor del drama judicial con el thriller psicológico, creando una serie adictiva y llena de suspense. Yargı cuenta la historia de Ilgaz Kaya, un fiscal recto y ambicioso, y Ceylin Erguvan, una abogada defensora audaz y apasionada. Sus caminos se cruzan cuando el hermano de Ilgaz es acusado de asesinato y Ceylin se convierte en su abogada. A medida que investigan el caso, Ilgaz y Ceylin descubren una red de corrupción y secretos que ponen en peligro sus vidas y su relación. ¿Por qué es relevante para el tema de este vídeo? Porque Yargı es una serie que te atrapa con su trama inteligente, sus personajes complejos y sus giros argumentales inesperados. La serie explora temas como la justicia, la corrupción, la familia y el amor en un contexto muy actual y relevante.
Además, las actuaciones son impecables y la química entre Kaan y Pınar es muy buena. Me encanta la dinámica entre estos dos personajes, tan diferentes pero tan unidos por el destino. Un dato interesante, Yargı ha sido un éxito en Turquía y ha sido vendida a varios países. La serie ha sido elogiada por su guión original, sus actuaciones sólidas y su producción de alta calidad. Si te gustan las series de misterio con un toque de drama judicial y romance, no te pierdas Yargı. No se arrepentirán de adentrarse en este mundo de intriga y secretos. Y bien, mis queridos seriefilos, hemos llegado al final de este recorrido por mis series turcas favoritas. Espero que hayan disfrutado de mis recomendaciones y que se animen a ver alguna de estas joyas. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas series turcas increíbles que existen, así que siempre hay algo nuevo por descubrir. El mundo de las novelas turcas es vasto y diverso, nunca te aburrirás. En resumen, hoy hablamos de Senkalkapm, una comedia romántica adictiva con una química inigualable entre sus protagonistas, Karasevda, un drama romántico que te hará llorar a moco tendido, Kukur, un drama de acción que te mantendrá al borde de tu asiento, Aşk Memnu, un clásico turco lleno de pasión y traición, y Yargı, un drama judicial que te intrigará desde el primer episodio. Todas estas series, a pesar de sus diferencias, comparten una cosa en común: la capacidad de hacernos sentir emociones intensas y de transportarnos a un mundo diferente. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo al compartir mis pasiones con ustedes. Recuerden que su apoyo es fundamental para este canal, así que no duden en suscribirse, activar la campanita y dejarme sus comentarios. Son la gasolina que me impulsa a seguir creando contenido. Me encantaría saber cuáles son sus series turcas favoritas. ¿Están de acuerdo con mis recomendaciones? ¿Hay alguna serie que creen que debería haber incluido en este vídeo? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y responder sus preguntas. Quiero saber todo sobre sus gustos y preferencias. Y antes de despedirme, quiero recordarles que la magia de las series turcas radica en su capacidad para transportarnos a otros mundos, hacernos sentir emociones intensas y conectarnos con personajes que se convierten en parte de nuestras vidas. Así que no tengan miedo de dejarse llevar por la pasión turca. Permítense soñar, reír, llorar y emocionarse con estas historias que nos llegan desde el otro lado del mundo. Por último, no olviden darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, seriefilos. Y recuerden, el drama turco siempre nos espera.